a number of people have had some consternation, some trouble Algunas personas han estado un poco, han sido un poco atribuladas about the quote from Early Writings, page 118, acerca de la cita de primeros escritos de la página 118. where it talks about the third angel. La cita cuando ella habla del It needs to be mensaje del done tercer from the ángel. back. Parece que no se escucha. Testing. I mentioned the quote from Early Writings, page 118, about the work of the third angel. Entonces mencioné que hay una cita del mensaje del tercer ángel, de primeros escritos que está en la página 118, Where it talks about selecting and binding of the wheat and tares. donde habla de que el tercer ángel es el ángel que está, su obra es atar y separar And el trigo it wasn't my de la cizaña. purpose to do a study on that subject. No era mi propósito hacer un estudio del ángel que separa el trigo de la cizaña, el tercer ángel. But what I want us to do is follow a biblical principle that we should all be familiar with, Pero lo que quiero que hagamos es que nos familiaricemos con un principio bíblico que todos deberíamos conocer, which is that the easy should explain the difficult. que significa que lo difícil debería explicar, lo fácil debería explicar lo difícil. So it's not my purpose to explain this difficult passage, Entonces no es mi propósito explicar este pasaje difícil, but if we were to go to the book Early Writings, pero si fuésemos al libro de primeros escritos, and if you've seen either my studies or Sister Tess's, y bien sea que ustedes hayan visto mis presentaciones o las de la hermana Tess, on this issue, respecto a este what I'm going punto, to explain, el que estoy a punto de explicar, that before even going to the words, we go to the table of contents. que antes de ni siquiera ir a las palabras, a los párrafos, nosotros vamos primero al índice, al contenido. Early Writings is 3 books. Primeros escritos es un libro en 3 partes. Experience and views, Experiencias y supplement, visiones, then spiritual gifts, un volume suplemento y luego dones espirituales, que sería la tercera parte del libro. Son 3 libros, básicamente. 1. Spiritual gifts, volume 1. Entonces, dones espirituales, volumen 1. Volume 1 is basically the great controversy from the beginning to the end. Dones espirituales, volumen 1, es básicamente la gran controversia del principio hasta el fin. I know many of us are familiar with that study Yo sé que hay muchos que tal vez están familiarizados con esa historia, and how powerful that study is even without reading the Spirit of Prophecy. con ese estudio, incluso cuán poderosa es ese estudio sin ni siquiera leer las citas del Espíritu de Profecía. When you start at the beginning, Cuando vas al inicio del you go índice 3 or 4 chapters, de dones espirituales y vas 1, 2, 3, you 4 can demonstrate capítulos one thing clearly. y puedes llegar a comprender una cosa claramente, The book is in sequential order. que el libro está hecho en una secuencia ordenada, en un orden secuencial. And you don't need faith to believe that. No necesitas fe para creer de que está en It's secuencia. clear in front of you. Está bien claro cuando ves el índice de esa parte del libro. About halfway through the book, Cuando pasas más o menos la mitad del it índice talks about de dones the espirituales, Millerite movement. ella comienza a hablar del movimiento milerita. After discussing the Millerite movement, she then moves on to the subject of the sanctuary. Después de ella discutir un poco sobre el tiempo milerita, ella luego va a hablar del asunto del santuario. And then the next chapter is the third angel's message. Y luego el próximo capítulo es el que se llama El mensaje del tercer Now, ángel. this is going to tie into this study that we were just observing here. Entonces, esto que estamos hablando ahora se va a conectar con el estudio que estábamos haciendo hace un momento. We'll review that. De hecho, lo vamos a repasar. But once you get to the third angel's message, Pero una vez que llegas al índice, al título, el mensaje del tercer we know ángel, the timing of that. ya sabemos cuál es el tiempo de ese We call it evento. the arrival of the third angel in October 1844. Colocamos la llegada del mensaje del tercer ángel el 22 de octubre de 1844. She then continues the story. Ella después continúa la historia, después en el índice. She compares the experience of God's church and the experience of the world. Ella compara la experiencia de la iglesia y la experiencia del mundo. She gets to a chapter which is called the loud cry. Y luego podemos avanzar hasta que llegamos a un capítulo que ella llama allí el fuerte clamor. For an Adventist, Para un adventista,
That means Sunday law. Eso significa ley dominical. If I can just say it that simply. Si me dejan decirlo de esa manera más simplista. Today, Hoy en día, we put the loud cry like this, nosotros colocamos el fuerte pregón de la siguiente manera. and we say the Sunday law, the loud cry, close of probation. Ley dominical, fuerte pregón, cierre de la gracia. Sometimes Algunas veces we'd see it as an increase or a swelling of information. alguna vez lo vemos como un incremento de información de un mensaje. Ellen White will call it a swelling of power. La hermana lo llamaría un incremento, un crecimiento de poder del mensaje So del I'm tercer ángel. saying that the chapter that's titled The Loud Cry Así que yo estoy diciendo que este capítulo, que es titulado como el fuerte clamor, is the Sunday law history, es el periodo del tiempo de la ley dominical. and it's called The Loud Cry. Y ella lo llama el fuerte clamor en el título. That's the chapter title. Ese es el título del capítulo. Want to skip the next chapter? Vamos a ir al siguiente capítulo. The one that follows is called The Time of Trouble. Vamos a saltar el 1 y vamos al que dice el tiempo de angustia. If you were to go to the Time of Trouble chapter Y si entras al capítulo del tiempo de angustia and you were to read this, y lo leyeses, o si lees, what you would see lo que te darías cuenta o lo que verías, would be Early Writings, page 282. me encuentro en la página 282.1 de Primeros Escritos, PE I'm reading from 282.1. paragraph 2, De hecho, vamos a leer del párrafo 1. and halfway into this paragraph, Y en la mitad de este párrafo 282.1, ella but dice, in this hour of trial, pero en aquella hora de prueba. so the time of trouble is an hour of trial. Así que el tiempo de angustia, ella lo llama aquí aquella hora de prueba. She doesn't give much information here, No nos da realmente mucha información, but what she does talk about pero de lo que sí ella habla is how the world closes in on the saints and tries to kill them. es como el mundo the empieza a world rodear a los hijos surround de the Dios saints, tries to y kill los them. rodean para intentar matarlos. She mentions the death decree. Ella va a mencionar también She's el gonna decreto de refine muerte. This story a lot more in a later book. En un libro siguiente, después de este, de dones espirituales, ella va a expandir mucho más acerca de este periodo, de este tiempo que ella está We're hablando. just going to read a portion from page 283. Ahora quiero leer una porción que se encuentra en la página 283. The people say, Las personas she dicen, says, ella dice, hour of full agony. en una hora de agonía máxima, fue una hora de tremenda y espantosa angustia. Esto es They Primeros cried Escritos day and night to be delivered. 283.2. Ellos lloraron día y noche para ser liberados. The wicked are already pursuing them. Ya los impíos los estaban rodeando, persiguiendo. And they say, why don't you go up and save your lives? Y los impíos le dijeron, ¿por qué no os libra vuestro Dios? ¿Por qué no escapáis por los aires para salvar la vida? Why doesn't God deliver you? ¿Por qué Dios no te libera? Básicamente. Then she says this, Y luego ella dice lo siguiente. but the saints heeded them not. Pero, Like Jacob, they were wrestling with God. pero los santos no los escuchaban. Como Jacob, estaban luchando con Dios. What word do I like? ¿Cuál es la palabra que nos gusta? Like. ¿Cómo? It's a parable. Aquí hay una parábola. Los It's going to santos, take you to Jacob's time of trouble, ella nos va a llevar al tiempo de angustia de Jacob, wrestling with God. cuando luchaba con Dios. So the chapter time of trouble Entonces, el capítulo del tiempo de angustia would be this history here. sería este periodo de aquí. We'll call it the 7 plagues, Vamos a llamar esto las 7 plagas or the time of trouble. o el tiempo de angustia. Hopefully we should all be okay with that. Yo espero que todos estamos bien con esto. We missed a chapter. Ah, The chapter's called The Third Message Closed. hay un capítulo que habíamos saltado que se llama La terminación del tercer mensaje. And as the third angel's message is
closing, coming to its end, Y ella dice, cuando el mensaje del tercer ángel estaba cerrando, llegando a people su are fin, prepared for the trying hour before them. las personas se empezaron a preparar para la hora de prueba que les esperaba. So just the structure of the chapters shows you that the close of probation is where the third angel finishes its work. Entonces, solamente la estructura de los capítulos te muestra que es en el cierre de la gracia que la obra del tercer ángel termina. Eso como ya lo You go to the dice. Great Controversy, the 1911 version, you get the same structure. Y si vas a la última versión del conflicto de los siglos, vas a encontrarte lo mismo, básicamente, que acabo de decir. You go to the easy passages to explain or understand the more complex ones. Puedes ir a los pasajes que son más simples como primeros escritos para entender los más complejos, como el conflicto de los siglos. So that's all I wanted to say about that subject. Eso era Wasn't todo my lo que yo intention quería to decir go acerca there. de ese punto específico. Millerite history, the first angel's message comes. Historia milerita. Llega el mensaje del primer ángel. We have a message which has two components to it. Tenemos un mensaje que tiene dos componentes, As the Jews had, tal como los judíos. their issue is Los Christ's judíos. advent. El problema de los judíos The era, subject. el tema era la venida de Subject. Cristo. This one is the sanctuary and judgment. Este de aquí es el santuario y el juicio. What's the message ¿Cuál es el mensaje? in the time of Christ? En el tiempo de Cristo. It's the hour of his judgment is come. Es que la hora de su juicio ha llegado. They say Ellos dicen, the time is fulfilled. ellos decían, el tiempo se cumplió. So it's issue of time. Así que tenemos el asunto de tiempo. The Millerites, it's an issue of time. El tiempo milerita también es un asunto de tiempo. So if we're supposed to understand line upon line, Entonces, si estamos discutiendo para poder entender línea sobre línea, why do we resist the inevitable, ¿por qué nosotros estábamos resistiendo lo que era inevitable? the conclusion or the consequence of this? ¿Por qué nosotros resistimos lo inevitable, la conclusión de estudiar Time. línea sobre línea? Tiempo, Time, tiempo, that's the inevitable, the conclusion. y esto fue lo inevitable, la conclusión. We say no time. Nosotros dijimos, no tenemos tiempo. And why did we ever come to that position? ¿Y cómo es que nosotros llegamos a esa conclusión? Because we held on to this concept of a thus saith the Lord. Porque nos mantuvimos con ese concepto de creer en un así dice el Señor, And we shouldn't have. y no debimos haberlo hecho. Instead of holding on to a thus saith the Lord, En vez de habernos mantenido en un así dice el Señor, what should we have done? ¿qué es lo que realmente debíamos haber hecho? We should have gone to the passages Debíamos ir a los pasajes, a las, the Spirit of Prophecy quotes A and las- read them correctly. a las citas del Espíritu de Profecía y leerlas de manera correcta. Now, when you say that to people, Pero cuando tú le dices eso a las personas, you end up getting into an argument with them, terminas llegando y entras en una especie de discusión con las personas. and because we don't have a good methodology, good rules, Y por causa de que nosotros no tenemos una buena metodología, unas buenas reglas, we use bad arguments. usamos argumentos malos. So Ellen White will say, Lo que la hermana White diría, no time setting. no hay más marcación de tiempo We definido. say, Nosotros well, decimos, she didn't really mean that. She meant something else. no, ella realmente no quería decir eso, ella estaba queriendo decir otra cosa. Time is not time, Cuando ella dice no hay tiempo, es que no hay tiempo. like it's something else. Es como que si, And cuando when ella I dice, stand up in 2019 and say that, it sounds silly. si estamos aquí en 2019 y decimos que cuando ella se refirió a que no hay más tiempo y no era realmente eso, es algo tonto. But a few years ago, Pero algunos años atrás, people in this room were using the same arguments. personas en esta habitación usaban el mismo argumento. We skip to 2012. Vamos a 2012, por ejemplo. So this is 1989. Aquí era el 89. Jumped way forward into 2012. Vamos a hacer un brinco grande y ir hasta 2012.
subject of time comes up. el asunto de tiempo se levantó de nuevo. So now with time setting, Y de repente estábamos marcando tiempo definido. people in the movement say you're not allowed to do that because of Ellen White quotes. Personas del movimiento empezaron a decir, tú no puedes hacer eso por causa de estas citas del Espíritu de Profecía. And you're breaking or fighting against her quotes. Y estás quebrando You're o fighting it or resisting her quotes. estás resistiendo, luchando contra sus citas, las de ella. Espíritu de Profecía. So here's 2014. Entonces aquí tenemos a 2014, This was 12. esto es 2012 And here's 1989. y aquí 1989. And so here Aquí we're saying the time is fulfilled. estamos diciendo el tiempo se ha cumplido. You can't do that No puedes hacerlo. because it's time setting. Ya no lo puedes hacer porque eso es marcar tiempo Against the definido. thus saith the Lord. Eso está en contra de un así dice el Señor. So everyone knows what time is. Time is time. Así que todo el mundo sabe qué significa tiempo cuando ya dice tiempo. Tiempo es tiempo. And then the people respond back. Pero después las personas daban una respuesta o respondían. Then the people respond back. Las personas respondieron. The people who are teaching this Las personas que estaban enseñando la marcación de say, tiempo you did it here. y dijeron, tú lo acabaste de hacer cuando marcaste aquí. You didn't mind doing it here. A ti no te importó haber marcado 1989. Why are you complaining now? Entonces, ¿por qué estás quejándote de que lo hacemos And they aquí? said it's obvious Y ellos decían, es que es obvio, because we're here porque nosotros nos encontramos acá and you're not allowed to do this. y tú no estás Look permitido, forward, no está permitido para ti mirar hacia adelante, but you're allowed to look back. pero sí puedes mirar hacia atrás. And all this argument is Y toda esta discusión it's a fancy way of saying time is not time. es una manera extraña o tonta de decir de que tiempo no This significa is time tiempo. setting as much as this is time setting. Esto de aquí es marcar tiempo, tal cual como el 2014 fue marcar tiempo. Pero las personas discutieron, argumentaron Eloquently and forcefully. de manera elocuente y enfática, With eloquence. con elocuencia. Also auf elegante Art und Weise. Sorry, are the speakers okay? Because this is weird for me now. I'm okay. Do you hear us in the back? Can you? Yeah. So they would preach with power and eloquence, Entonces estas personas defendieron su argumento con poder y elocuencia that this is time setting and this isn't. de que 2014 sí es marcar tiempo definido, pero que 1989 no lo era. No fue hacerlo. Forget all of these arguments. Olvídense de todos estos argumentos de aquí. We should have stuck to our own increase of knowledge and formalization. Nosotros debimos haber comprendido y entendido nuestro propio aumento del conocimiento y nuestra propia formalización. This waymark is called the time of the end. Este tiempo de aquí, este hito se llama tiempo What del did we do fin. here? ¿Y qué fue lo que hicimos en la formalización? Create a magazine called Creamos Time una of the End. revista llamada Revista del Tiempo del Fin. We have two prior histories that deal with time. Teníamos dos historias anteriores, Mileritas y Cristos, que lidiaban con tiempo. We're able to calculate this date. Nosotros llegamos a tener la capacidad de calcular esta fecha, 89. Time is everywhere. El tiempo está en todas partes aquí. I'll say this in English, but I'll give an alternative word. Like Luddites, Lo voy a decir en Pero inglés, that que es una palabra muy extraña. Él va a dar like otra. people who were living in the dark ages, Como personas que vivían en la edad oscura, en la Edad we Media. refused to move along with the increase of knowledge or civilization. Nos rehusamos a caminar con el aumento del conocimiento que avanzaba, con, vamos a llamarlo, And civilización. we stay Y nos quedamos looking at these passages in a literal, thus saith the Lord fashion, mirando a los pasajes de una manera, un así dice el Señor, una manera directa o literal. when all the evidence Cuando todas las Says evidencias decían que era lo contrario, que era de otra forma. the problem that we face, El problema con el cual nos enfrentamos fue the logic that I've laid out just here que la lógica que acabo de poner aquí en estas tres líneas would have been forbidden hubiese sido to prohibido. be discussed here in 2012, Debió haber sido prohibido haber tenido esa discusión que tuvimos en 2012. let alone back in 1996, Incluso en let 1990. alone neither here
nor there. Ni allí ni en 1996 hubiese sido permitido. This should have been a subject of Bible prophecy back here. El asunto de tiempo debe haber sido un asunto de discusión desde la formalización, But it wasn't. pero no lo fue. Let's come back to the Millerite story. Volvamos a la historia de los mileritas. This is an angel. Esto aquí es un ángel. Revelation 14, verses 6 and 7. Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. When you see how Ellen White describes this angel, Cuando ves cómo la hermana White describe a este ángel, this is a glorious, bright, holy being. es este ser glorioso, brillante y santo. Angel means messenger. Ángel significa mensajero. A messenger that goes from one kingdom to another. Un mensajero que pasa de un reino a otro. Que va de un From the reino a heavenly otro. kingdom to the earthly kingdom. Viene del reino celestial y desciende al reino With a terrenal. message from the king. Con un mensaje de parte del rey. What job function is that? ¿Qué trabajo es ese? ¿Cuál es la función de este? Someone who represents a king that goes from one country to another. ¿Qué trabajo es ese de una persona que representa a un rey que va de su nación y va para otra? This is an ambassador. Es un embajador. And everyone knows what an ambassador does. Y todos saben qué es lo que un embajador hace. Rule number 1. Regla número 1. You do not think for yourself. No piensas por ti mismo. All you do Todo lo que haces is regurgitate what your king told you. es repetir lo que tu jefe o tu rey te dijo. You defend the position of your kingdom. Defiendes la posición de tu reino. You're an alien in a foreign land. Eres como un alien, un extraño en una tierra diferente, en una tierra So I want us extranjera. to take the thought that you are like a parrot. You just do what you're told. Pero quiero que entiendan que tú eres como una especie de pirata que está haciendo su trabajo y su obra. You copy everything that they've said. Es decir, vas a repetir todo lo que te han dicho. So if that's the case, Si ese fuese el caso, o si ese es el caso, what was their message? ¿cuál fue el mensaje de ellos? What were the Millerites supposed to have given to the world? ¿Qué se suponía que los mileritas debieron haber dado al mundo? To answer that question, Para responder esa pregunta, you need to go to that early writings book that we mentioned, Spiritual Gifts Volume 1, necesitas volver a ese pasaje que habíamos hablado de primeros escritos, dones espirituales, el volumen 1, Volume 1. que se encuentra en primeros escritos. You remember the subject I was addressing was the third angel. Ustedes recordarán que el asunto que estábamos hablando era el tercer ángel. And there are 2 chapters dedicated to that angel. Y hay 2 capítulos dedicados a que eso se refiere a un ángel, o a ese One ángel. is the beginning of its work and one is the end of its Un work. capítulo se refiere al inicio de su obra y otro capítulo dedicado al final de su obra. And what is its work at the beginning? ¿Y cuál era la obra del mensaje del tercer ángel al comienzo? First, we need to know when it is. Primero que nada necesitamos October 22nd, 1844. entender cuándo es. 22 de octubre de 1844. So we'll just lay that out. Así que lo voy a colocar aquí. This is the arrival of the third angel. Esta es la llegada del tercer mensaje angélico. First angel's message arrived, third angel's message arrived. Primer mensaje angélico llega acá, pero allá llega el mensaje del tercer ángel. And what is the role or the work of the third angel? ¿Y cuál es el papel o la obra del mensaje del tercer ángel? You can go to Revelation 14, verses 9 to 11, Podrías ir a Apocalipsis 14, versículos 9 al 11. and then you could add in verse 12, Podrías añadirle también el versículo 12, because it does a back-to-back comparison of 2 groups, porque lo que hace es una comparación de 2 grupos. those who receive the mark and those who don't. Versículo 12, aquellos que recibieron la marca y los que no, o en todos los versículos. So this third angel is going to give you a warning, Este tercer ángel te va a dar una advertencia and it tells you the consequences of not obeying. y te expresa y te dice cuáles son las consecuencias de no ser obediente. Judgment will come. Hay un juicio que va a venir. So what I want us to see, Lo que quiero que vean, if we turn to Revelation 14,
Si pueden ir un momento a Apocalipsis 14, First angel's message says, el primer mensaje angélico Fear dice, God, give temed him a glory, Dios, for the hour of his judgment is come. dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. So that was probably a bit fast for you. Tal vez fue un poco rápido. Verse 7. Versículo 7, Apocalipsis 14. First angel's message says, Fear God, fear God, give him glory, for the hour of his judgment is come. El versículo 7 dice, temed a Dios, dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Then the third angel message comes, Y luego el tercer ángel viene. and even though he doesn't explicitly state it, from verses 9 to 11, Y lo que hace el tercer ángel está expresado en los versículos you 9 see al the 11. language, Cuando ven el lenguaje usado del 9 al 11, what you see is the consequences of disobeying this angel. lo que realmente nos habla es cuáles son las consecuencias de desobedecer al tercer ángel, pero no nos dice cuál es su obra. Verse 10, Versículo 10. they should drink of God's wrath. Este también beberá del vino de la ira de Dios. And it tells you what happens after they've drunk. Y luego él te va a explicar qué es lo que pasa cuando ya han bebido la ira de Dios. They become smoke. Van a, Verse 11. van a quemarse, van a ser tormentados, ¿cómo dice? So they're punished. Van a ser castigados, That's what I básicamente. want us to see. Eso es lo que quiero que vean. So I want us to look at it this way. Quiero que lo vean de esta manera. First angel's message El primer ángel is the same as the third angel's message. es lo mismo que el mensaje del tercer ángel. They're exactly the same. Son exactamente lo mismo. They have the same dynamic. Tienen la misma dinámica. What did the Jews do Lo que los judíos hicieron, in the history of Christ? ¿qué hicieron los judíos en la historia de We Cristo? didn't finish the passage from the book Evangelism 612. No habíamos terminado de leer aquel pasaje de evangelismo de la página 444, creo, But we noted the problem was time and manner. pero habíamos sí notado que los asuntos en discusión eran el tiempo y la manera. What was the problem in the manner? ¿Cuál era el problema con la manera? They expect a warrior king. Ellos esperaban encontrar a un guerrero, un rey guerrero. Who's they? ¿Quiénes son ellos? The church ¿La iglesia or the disciples? o los discípulos? Both. Ambos. Who taught the disciples? ¿Quién le dijo a los discípulos? John. The Juan. first 5. So they got all of their wrong theology Así que from John. ellos habían tomado toda su teología errónea, los discípulos de Juan el Bautista. They don't understand the manner. Ellos no entendían cuál era la manera o la forma. They confuse the first advent with the second advent. Ellos confundieron la primera venida de Jesús con la segunda. So they're expecting all the second advent dynamics to occur in that history. Ellos estaban esperando que todas las dinámicas de la segunda venida ocurriesen en el tiempo de ellos. Now, we speak about it often with incredulity, or we almost laugh at them. Y muchas veces hablamos de la experiencia de los discípulos de una manera incrédula o hasta nos reímos de ellos. I don't know if you've ever tried doing this. No sé si alguna vez han intentado hacer esto. Put yourself into the place of a Jew 2,000 years ago. Colócate a ti mismo en los zapatos de un judío de hace 2000 años. All you've got is the Old Testament. Lo único que tienes es el Antiguo Testamento. Can you clearly see that there are going to be two advents? ¿Será que tú podrías ver del Antiguo Testamento que habrían dos One of them, advenimientos? the Messiah is going to die, and the other one is going to be a warrior king. Dos venidas en las que una Jesús tenía que morir y en la otra iba a venir como rey? It's extremely difficult to build that model. Es extremadamente difícil llegar a construir ese modelo. So the struggle that they have shouldn't be a surprise to us. Así que la dificultad que ellos estaban teniendo no debería ser una sorpresa para nosotros. So John, Juan the Baptist, is Juan- getting it wrong. Juan el Bautista se equivocó. The Jews are getting it wrong. Los judíos también se equivocaron en cuanto a la Lo and manera. behold, we're getting it wrong. So, in the history of Christ, Por lo tanto, en la historia de Cristo,
they've got a problem with the manner of his coming. Ellos tenían un problema con el tema de cómo era cómo era la manera, Come to the history of the Millerites. la manera de la venida. Y si vas a la historia de los mileritas, For those of you who might struggle, para aquellos de que tal vez están luchando con la idea, I want to say that they got the time correct. yo voy a decir que ellos sí tenían la fecha correcta. I don't want to go through the complexity of jumping from 43 to 44. Yo no quiero entrar en las complejidades del asunto de 43 al 44. If you can overcome that small anomaly, Y si puedes pasar por alto esa pequeña anomalía, they got the time correct. ellos tenían la fecha correcta. They get the event wrong, Ellos habían errado el evento, the manner wrong. es decir, la manera. Why? ¿Por qué? Because they have a problem with geography. Porque tenían un problema con geografía. So they've got a message Por lo tanto, ellos habían obtenido un mensaje that has got inbuilt problems. que en su misma construcción ya tenía problemas. So what we want to try to understand is why. Y Why lo- did that happen? Y lo que estamos tratando de comprender es cómo, por qué ocurrió eso. So we'll go to the Millerites. Vamos a los milelitas. So God tells them what? Dios, ¿qué fue lo que les dijo? Them is this glorious angel that lives in heaven and comes down to earth. The people. I asked about them. I said the them is the angel. Ellos, Millerites are the angel. los mileritas, ellos eran ese ángel que desciende del cielo. So they're going to speak about judgment because it says it in the verse. Y ellos van a hablar de un mensaje de juicio, porque es lo que dice el versículo. And what do? ¿Y qué es lo que hacen? They turn that word judgment Ellos terminan convirtiendo la palabra juicio into en judgment. juicio. It's judgment to judgment. Dice juicio, entonces es juicio. But the problem is El problema es they change from one type of judgment to the other. que ellos cambiaron de un tipo de juicio que era al otro tipo de juicio. And the problem is they don't have visibility of the first type of judgment. Y el problema es que ellos no tienen la visibilidad de cómo es ese primer tipo de juicio, ese juicio primero. Because they haven't been listening to Paul Porque no han escuchado a Pablo and Moses. y a Moisés. So they don't have any concept of an investigative judgment. Por lo tanto, ellos no tienen el concepto de algún juicio investigador. The only judgment they know El único juicio que ellos conocen is the one that Peter speaks of, es aquel juicio del cual habla Pedro or John in the book of Revelation. o Juan en el libro de Apocalipsis. This destructive judgment at the end of the world. Este juicio destructivo del fin del mundo. So what can they do Entonces, ¿qué pueden ellos hacer? except the following? Excepto lo They came siguiente. down from heaven Ellos descienden del cielo with a message of judgment, con un mensaje de juicio and now there's a miscommunication between the king and the ambassador. y luego aconteció una falta de comunicación entre el rey y el embajador. He gave them the instructions, they wrote it down. Él les dio las instrucciones a ellos y ellos las escribieron. What did he tell them? ¿Y qué les dijo? Go to the people and say the following: Ve a las personas y diles lo siguiente. Fear God, Teman a Dios, give him glory, dadle gloria, because the investigative judgment of the dead is about to begin. porque el juicio investigador de los muertos está a punto de comenzar. That's what Jesus told the ambassador. Eso es lo que Jesús le dijo al embajador. The ambassador came down to earth. El embajador descendió a la tierra. The ambassador and their team, El embajador y todo su equipo, they said, what's this investigative judgment thing? ¿y qué es lo que significa esto de juicio investigador? I think we misunderstood. Creo que tal vez entendimos algo mal. We misheard. Creo que no hoy escuchamos correctamente. Maybe the king wasn't sure what he was meant. Tal vez el rey no sabía muy bien qué es lo que estaba queriendo decir. If you find that difficult to believe, Y si piensas que te cuesta creer lo que estoy diciendo, not trusting Jesus, es decir, el asunto de no creer en what Jesús, did the disciples do repeatedly? ¿qué fue lo que los discípulos hicieron repetidamente una y otra vez? When he told them he was about to do something, they said,
No, he's made a mistake. Cuando Jesús les decía que él estaba a punto de hacer cierta cosa y ellos decían, no, no creo, él se está equivocando. So the people, Las personas, Millerites, los first mileritas, angel's message, el primer mensaje angélico, o el mensaje del primer ángel, they never heard of an investigative judgment. ellos nunca habían escuchado nada acerca de un juicio investigador. They only know one, Ellos solamente conocían un tipo de juicio, executive judgment. el juicio So ejecutivo. they decide, Así que ellos decidieron, let's cross out investigative judgment vamos a tachar ese juicio investigador and we'll just do this. y vamos a simplemente convertirlo It's not much difference. en juicio ejecutivo. No hay mucha diferencia. Él hizo un juego ahí con las letras. No funciona en otras lenguas, ¿no? Idiomas. And everything's good, Entonces todo está bien, but there's a huge problem pero eso causa un gran problema, because it's all wrong porque todo está mal and the movement's about to collapse. y el movimiento está a punto de colapsar. So the obvious question is this. Así que la pregunta obvia sería esta. The ambassador and the king are communicating continually. El embajador y el rey mantienen comunicación constante. So why doesn't the king correct them? Entonces, ¿por qué el rey no los corrigió? Why didn't he just tell them, you got the wrong geography? ¿Por qué no simplemente les dijo el rey, se están equivocando en cuanto a la geografía? It's investigative, not executive. Es- How hard is that to see? Es juicio investigador, no ejecutivo. ¿Qué tan difícil es ver eso? That's what the issue is Y ese es el problema, in my study. el problema de mi estudio. Why will God not do that? ¿Por qué Dios no hizo eso? Because he's weak. ¿Porque es débil? We don't want to hear that kind of a phrase, No, word. obviamente no queremos escuchar ninguna especie So de he's got his hands tied behind his back. definición de Dios. Él tiene sus manos detrás de su espalda We don't like that. y no nos gusta eso. He's constrained. Él está constreñido. I don't know. It means your hands are tied back, but it means more. That's just an example of constrained. Él está preocupado. We're restricted. He's restricted, constrained. Es como que si Dios estuviese restringido, está restricto, no puede And hacer of course, you alguna cosa. don't agree with that Y por supuesto ustedes no concordarían con eso, because God's omnipotent. porque Dios es omnipotente. Therefore, he's not restricted or constrained. Por lo tanto, Dios no puede estar nunca restringido ni constreñido. And I want to suggest that he is. Y yo voy a sugerir de que de hecho sí lo estaba, He's limited, o sí lo está. constrained in what he can and cannot do. Dios sí está limitado y está restringido en cuanto a lo que puede y no puede hacer. We have to understand this as a parable, not as a moral story. Tenemos que entender todo esto como una parábola, no como una historia moral. When I use the word good and bad, Cuando yo uso la palabra bueno y malo, weak and strong, débil o fuerte, these need to be understood in the framework of a parable. tienen que entender todo esto en la estructura de una parábola. So let's think this thing through. Así que pensemos un poco más acerca de todo esto. You're a wicked American Tú eres un estadounidense débil, doing your own worldly thing, haciendo tus cosas mundanas o and terrenales, someone comes up to you and says, y una persona se te acerca y viene y te dice, you need to get your life in order. necesitas ordenar tu vida. You should be scared what you're doing. Deberías estar asustado, deberías temer por lo que estás haciendo. Fear God. Teme a Dios. And what you need to do is change your life. Y entonces lo que necesitas hacer es, le dice, tienes que cambiar tu vida Give him glory. y darle gloria. And they're going to ask you, Y él te va a preguntar, and what happens if I don't? ¿y qué va a ocurrirme si no lo hago? Because I'm a little bit nervous now. Porque me siento un poco nervioso ahora. And you say, Y entonces tú le vas a decir, in 46 years, en 46 años, Jesus Jesús is going to move from this room to this room. Jesús se va a mover de esta habitación o departamento al And he's siguiente. going to look at Abel's life. Y él va a empezar a mirar los libros de And tu what would you vida, say? de la vida de las personas. ¿Y qué dirías? I'm really scared. Esa persona diría, wow, estoy súper asustado por eso. So what? ¿Y qué quieres que haga?
What relevancy does that have to my life? ¿Qué relevancia tiene a mi vida de que él empiece a hacer eso? Zero. Cero. Because what are you interested in? Porque ¿en qué tú estás interesado realmente si eres If mundano? you're even going to buy into this argument, Incluso si quieres empezar a entrar en esta discusión con una persona así. wake me up Despiértame. when my book is going to be opened, my life is going to be investigated. Despiértame cuando mi libro y mi vida vaya a ser investigada. And this first angel is going to say what? Entonces este primer ángel le va a decir que I don't know. yo no sé cuándo es. And what are you going to say? Y entonces, ¿qué vas a Well, decir? go away and come back when you do know. Entonces vete y vuelve cuando sepas el tiempo. So I want us to see this tension. Entonces quiero que vean, que hay una tensión You aquí. can only see it through the eyes of a parable. Y solamente consigues story. ver esto si lo ves a través de una parábola, de una historia. Everything is going wrong here. Todo aquí está saliendo mal. The message is wrong. El mensaje está mal. It's a false message. Es un mensaje falso. God knows it's a false message. Dios se da cuenta de que es un mensaje So falso. why does he not change it? ¿Por qué Dios no vino y lo cambió? Because if he changed the message, Porque si Dios cambia el mensaje, I'm going to change the word message to test. voy a cambiar la palabra mensaje por prueba. Or we'll say testing message. O voy a llamar mensaje probatorio. If he changed it back to what it's supposed to be, Si Jesús o Dios lo cambia de vuelta a lo que debería 46 ser, years, esos 46 what's años, going to happen? ¿qué van a pasar dentro de Jesus 46 is going to años? move rooms in heaven. Jesús va a Jesus will cambiar, move from one room to another in heaven. Jesús se va a mover de un departamento al otro, allá en el cielo, Judge Abel, va a juzgar a Abel, and that's it. al libro de Abel, y hasta ahí. That would have no effect upon a human being. No one would be scared. Y eso no va a afectar a ningún ser humano. Nadie se va a asustar por eso. So God is constrained Entonces Dios está limitado to do a work for these people de hacer una obra por estas personas, and the only way to do that, y la única manera de hacerlo, if you're willing to hear it in this framework, si ustedes lo escuchasen de la siguiente forma, is to lie, sería como mentir, to give false information. dar una información falsa. And before you blame the Millerites, Entonces, antes de culpar a los mileritas, I want to remind you quiero recordarles that they're in daily communication with their king. de que ellos estaban en comunicación constante con su rey. And he has full power to straighten them out. Y Dios tiene poder para And he doesn't. destruirlos Because he needs to get to a arreglarlos. place here Y Dios no lo hace porque Él tiene que llegar a un lugar, a un punto that aquí, people will be ready para que las personas lleguen al punto de estar listas o to receive the preparadas, third angel. preparadas para recibir el mensaje del tercer ángel. And the way you get ready Y la manera en la que tú te preparas is by scaring you. es asustándote. People might call it threatening you. Tal vez algunas personas lo llamen amenazándote. This is a fearful message. Este es un mensaje temible. It's your life or your death. Es tu vida o tu muerte. It has nothing to do with Abel No tiene nada que ver con Abel and all those millions of dead Christians. y todos los millones de cristianos que murieron. Because if it wasn't framed that way, no one would have been ready for the third. Porque si alguien If hubiese it wasn't predicado, framed in that way, Si- no one would have been ready for the third. si el mensaje hubiese sido predicado de esa manera, nadie se hubiese estado preparado para cuando llegase el tercer mensaje. So God is constrained. Por lo tanto, Dios se encuentra limitado. Let's take the restraint off. Quitemos la restricción entonces. God's not restrained. Dios no restringe. His workers are not doing the job properly. Él ve que estas personas no están haciendo su trabajo de manera correcta. They either begin to work properly or he gets new people. Entonces, o ellos They either comien- begin to work properly or that he gets new people. o esta gente tiene que empezar a trabajar correctamente o Dios va a tener que reemplazarlos por las otras personas. What would have happened? ¿Qué hubiese pasado si Dios hacía eso? We would never have had a movement. Nunca hubiésemos tenido un movimiento, No one would have listened. nunca nadie hubiese escuchado el The mensaje, Millerite history would not have existed. la historia milerita nunca hubiese existido.
So I want us to see this constraint that God has. Entonces quiero que vean este constreñimiento, esta limitación, esta restricción que Dios tiene, As He allows these dynamics to occur. mientras Él va permitiendo que todas estas dinámicas acontezcan. Now, when I've addressed this issue in the past, Ahora, cuando yo hablé de estos asuntos en el pasado, people get really upset, personally hurt, las personas se hirieron, se molestaron bastante, because they look at it through this optic, this way. porque lo vieron de la siguiente manera, All I do is accuse past leaders. que todo lo que yo andaba haciendo era acusar a líderes del pasado, antiguos líderes, For their incompetence, their laziness, their lack of study techniques. por tanta autoconfianza o pereza o falta de diligencia. But whilst I want us to hold on to that, Woran ich auch noch möchte, dass wir festhalten, what I want us to see, Lo que yo quiero que vean the necessity of that. es la necesidad de eso. So I'm just going to recap because I want us to be clear about what the dynamic is here. Así que voy a simplemente recapitular porque quiero que vean las dinámicas de lo que estamos tratando de decir. The first angel's message El primer mensaje angélico is that in 46 years, es de que dentro de 46 años, people who died 6,000 years ago are going to be investigated. personas que murieron hace 6.000 años van a comenzar a ser investigadas. And we don't know anything about you folks. No message for you. Y no hay ningún mensaje para ti todavía, directamente. That's what the first angel's message says. Es eso lo que el mensaje del primer ángel estaba diciendo. I'm hoping that we all agree with that, Y yo espero que todos ya concuerdan con eso, that this judgment de que este juicio is the investigative judgment. era el juicio investigador In Revelation 14:7. de Apocalipsis 14:7. If that were the message Si ese fuese el mensaje that God wanted to give to the world, que Dios quería darle al mundo, it would not have produced anything. nunca hubiese producido nada. It would have been a failure, an utter waste of time. Hubiese sido un completo gasto y desperdicio de tiempo. So there's this miscommunication. Por lo tanto, existía esta falta de comunicación, Call it what you want. llámalo como lo quieras llamar, Laziness. flojera de Not ellos, being, not studying carefully. que no estudiaron suficiente, Preconceived ideas. tenían ideas preconcebidas, Not praying hard enough. no oraban lo suficientemente It doesn't fuerte. matter what excuse you want to make. No importa cuál sea la excusa que encuentres de por qué los mileritas fallaron, The first angel's message disobeys, el primer mensaje angélico desobedeció, makes a mistake. o sea, cometieron un error. And that mistake that he makes Y este error que el primer mensaje filters all the way through this history. cometió terminó afectando todo el resto And de I la want to say historia. the mistake is necessary. Y yo quiero decir que ese error es y era necesario. I don't know if we can say this, it's a perfect mistake. No sé si se puede decir esto, era un error perfecto. The perfection of this line La perfección de esta línea is predicated on error or mistakes. es predicada mediante You error. don't have perfection without that mistake. No consigues la perfección sin que ese error ocurriese. Not only would the line not have been completed, it would never even have started. Esa línea de ellos ni siquiera hubiese sido terminada jamás. De hecho, ni siquiera hubiese This is the comenzado. constraint that God is under. Este es la restricción en la cual Dios se encuentra. And most of us Y muchos de nosotros are not comfortable no estamos cómodos in understanding a perfect line en, that is riddled with error. en entender una línea que está enigmada en error o tiene un enigma Because they seem contradictory statements or concepts. de error, porque ellos ven que hay declaraciones y asuntos que están en contradicción. But I want us to see that it was necessary for it to be that way. Pero quiero que vean que era necesario para ellos que fuese así. So when I say who do we blame, Así que cuando yo hago la pregunta, ¿a quién tenemos que culpar del problema? God or the people, Sea Dios o I want to las come out of that personas,
framework, that paradigm, and look at it in the way I'm suggesting. Quiero que salgan de ese paradigma que yo les ofrecí y lo vean como se los estoy poniendo aquí en la pizarra. These steps are necessary Todos estos pasos son necesarios in order to create perfection. para poder crear perfección. Perfektion hergestellt werden kann. Without every one of these steps, Sin cada uno de estos pasos, you won't get to a perfect end. no vas a llegar a un final perfecto. The Spirit of Prophecy will use the word completion and perfection synonymously. El espíritu de profecía va a usar la palabra completación y perfección de manera sinónima, como si fuesen sinónimos, perfección y completación. End, Final, completion. completación. Completion is perfection. Y completo o completación significa perfección. So, to get to a perfect end, Así que para poder llegar a un final perfecto, should every step be perfect? cada paso tiene que ser perfecto. No. No, no tiene In que ser. fact, you have to have these mistakes to get to perfection. De hecho, tienes que pasar por los pasos que son errores para llegar al punto de allá al final de la And this perfección. goes against everything you've ever been taught. Y por supuesto, esto va en contra de todo lo que alguna vez te enseñaron. The plant Las plantas is perfect at es, per- every step. es perfecta en cada etapa, ¿no? So I'm sure that's where you would probably have gone to. Así que estoy seguro de que probablemente estás pensando en eso. This is where the refinement of these lines take you. Es aquí donde el refinamiento de las líneas nos lleva. It helps us to explain what happened in this history Nos ayuda a explicar qué es lo que pasa en estas historias and why it had to happen that way. y por qué tenía que pasar de esa forma. We'll go back to another history. Vamos a volver a una historia más. John comes Juan the Baptist. viene, Juan el Bautista, and he says, y él dice, you better watch out deberías estar atento because in a few years, porque en algunos años, soon, o muy pronto, someone's going to come va a venir alguien. and you know what he's going to do? ¿Y sabes lo que va a hacer? You're surrounded by all these Romans who are your masters and your slaves. Va a estar rodeado de todos estos romanos y sus esclavos. I got some good news for you. Y tengo unas muy buenas noticias para ti. He's going to give you the ability Él te va a dar la habilidad to enjoy slavery, de disfrutar tu esclavitud de los romanos, con los romanos. to have a new heart, Él te va a dar un nuevo corazón and to love your neighbor as yourself. y te va a enseñar a amar a tu prójimo Your neighbor's a Roman. y ese prójimo son los romanos. And when he tells you to do something, Y cuando este que venga te diga que hagas algo, you'll work twice as hard for him. You can imagine all the Jews saying, Amen, this is beautiful. entonces tú te puedes imaginar a los judíos pensando, wow, qué mensaje tan hermoso, qué Of bello. course not. Por supuesto que no. So John Por lo tanto, Juan, has to lie to them el Bautista, tiene que mentirles and tell them, y les dice, don't worry, no se preocupen, the time is here el tiempo ha llegado when the warrior king comes. cuando nuestro rey guerrero vendrá. And they all say, Amen, we'll sign up. Y todos dicen, amén, nos anotamos. And that's what you all did. Y es eso lo que, When you are lied to, lo que haces. Cuando tú mientes, because let's come to our own history. porque vamos a hablar de nuestra propia historia ahora. If you think they had it hard, Si tú piensas que las pruebas de ellos fueron difíciles, at least they got the timing correct. por lo menos ellos tenían la respuesta de tiempo correcta en cuanto a la 'Cause we profecía de failed tiempo. on that one. Porque nosotros fallamos en cuanto a la de tiempo. Then we were lied to. Entonces, We were nosotros, lied to entonces también nosotros mentiríamos, by our leader. o nos mintió nuestro What did he líder. tell you? ¿Y qué fue lo que nos dijo? Soon, Muy pronto, we don't know when. no sabemos cuándo, That's a lie. eso ya es una mentira, But we'll put that one aside. pero vamos a dejarla de un lado. What's coming? ¿Qué es lo que va a venir? Sunday law, La ley dominical, which was a big lie. que es una gran mentira. What I want us to see, Lo que quiero que vean, it's really easy es muy fácil to read God's word
and assume that we understand what's going on. y asumir de que nosotros entendemos qué es lo que está pasando. It's not that I'm accusing you of being unable to read. No es de que yo te esté acusando de que no tienes la capacidad de leer. You're all wealthy Ethiopians. Todos ustedes son adinerados, Perfectly well. adinerados etíopes. Puedes estar perfectamente Problem is bien, you don't understand what you're reading. pero tu problema es que no entiendes lo que lees. And unlike that person, Y diferente que esta persona etíope, you're not humble. no eres humilde. You're not humble enough to ask somebody. No eres lo humilde suficiente como para preguntarle a alguien. Somebody who God has sent to you. Una persona que Dios te ha enviado. So I want us to really think about that this week Así que quiero as que we're piensen confronted and challenged by these truths. y mediten en estas cosas mientras vamos a estar siendo desafiados por todas estas verdades y So cosas. what Elder Jeff should have told us, Lo que el anciano Jeff nos debió haber dicho in a few short years, era que en muy pocos años you're all going to be tested todos ustedes van a ser probados on whether or not women can wear trousers. en cuanto a si las mujeres pueden vestirse de pantalón o no. And how many of you would have signed up to that? ¿Cuántos de ustedes se hubiesen anotado para It would be hacer crazy. parte de ese movimiento? Hubiese sido una locura. No one would have seen that Nadie hubiese podido ver eso as an end time prophetic message como un mensaje del tiempo del fin. because people are now being beguiled Porque ahora las personas están siendo engañadas o sí, by thinking they even know the difference between morality and prophecy. creyendo de que ellos conocen la diferencia entre moralidad y profecía. Because the 2520 is prophecy apparently, Porque los and 2500 trousers is morality. Porque los 2520 son profecía aparentemente, pero los pantalones son algo moral. We don't have well-defined definitions of what these things mean. Nosotros todavía no tenemos una buena definición de qué es lo que todos esos aspectos significan. And it's all based upon how we read, Y está todo basado en cómo leemos, how we create our lines. cómo creamos nuestras líneas. So this short exercise Así que este corto ejercicio study o estudio was to show us es para mostrarnos that we need to be extremely careful on how we, no, just before we open our mouths, we should be really careful. en primer lugar, deberíamos tener mucho cuidado cada vez que vamos a abrir nuestra boca. Before you start arguing with Philip, Antes de que comiences a tener una discusión con Felipe, be careful what you say. sé muy cuidadoso con lo que dices. Because maybe Philip's been sent here to help you. Porque tal vez Felipe fue enviado para ti para ayudarte. It's all too easy Es muy fácil to use this concept of a thus saith the Lord usar el concepto este de un así dice el Señor when something hurts you. cuando algo te hiere. Because that's what the church does. Porque That's what human beings do. es eso lo que la iglesia hace, es eso lo que los humanos hacen. You're in your comfort zone. Te encuentras en tu zona de confort. This movement has been trained. Este movimiento ha sido entrenado. We had an interesting study a few weeks ago. Hace unas pocas semanas teníamos un estudio interesante, It's on the internet. está en internet, And I'm going to mention it here. y voy a mencionarlo I'll aquí. mention Lo mencionaré aquí. my conduct in that study Mi conducta en un cierto estudio was criticized. era criticar. Mi conducta en ese estudio fue criticar. The only reason I mention that Y la única razón por la que lo voy a mencionar is because the criticism was a public one. es porque esa crítica fue una crítica pública. And I think lots of you have read that criticism. It's on an open forum. Y creo que muchos de ustedes ya leyeron esa crítica porque aconteció en un foro abierto. So the reason I mention that La razón por la cual menciono eso is to spark your interest to go and watch the study. es para despertar tu interés y que vayas y veas el estudio. You can see how badly behaved I was.
Y te podrás dar cuenta de qué tan mal me comporto o me That was the comporté. bait to make you watch the study. Así que esa es mi manera de hacerte ver ese estudio. But what the person who was upset didn't realize Pero lo que esta persona que hizo una crítica sobre mí y que no se dio cuenta is that I was doing this Habakkuk technique. es que yo estaba usando la técnica de Habacuc, Being a hypocrite and acting. siendo un hipócrita y actuando. The problem is I projected that onto other people. El problema es que yo proyecté eso a otras personas. I said, you're a bad person, Yo dije, tú eres una mala persona. and I'll tell you why they were bad. Y te voy a decir por qué. I said, Yo dije, from 1989 que de 1989 to 2019, a 2019, 30 years, 30 años, what have you been promising this movement? ¿qué te ha estado prometiendo este movimiento? Sunday law Una ley dominical. is coming, Está viniendo, coming and coming and está coming. viniendo, está viniendo, está viniendo. And tell me Pero dime, just even one new piece of information that you have in 30 years of dime, studying. ¿qué nueva pieza de información obtuviste de la ley dominical en 30 años? Ask yourselves that question. Pregúntate a ti mismo esa pregunta. Take the subject of the Sunday law Toma el tema de la ley dominical and go back over 30 years of history. y pasa por estos 30 años de historia. What new piece of information do you have about the Sunday law? ¿Cuál es la nueva pieza de información que tú tienes acerca de la ley dominical? I'm going to say zero. Yo voy a decir que fue cero. We have absolutely no information on the Sunday law No tuvimos absolutamente nada de información nueva other acerca, than that which we got from the spirit of prophecy. acerca de la ley dominical, no más que aquello que ya estaba escrito en el And if espíritu de we got it profecía. from the spirit of prophecy, Y si no tuviésemos el espíritu de profecía, so did the other 20 million Adventists. así como los otros adventistas del séptimo día también We tienen had el no message, Es decir, nosotros no teníamos ningún mensaje, nothing to offer, nada para ofrecer, because we've given them nothing in 30 years. porque en of 30 history. años no le dimos nada nuevo a los adventistas. All we've said, Todo lo que sí dijimos the time is fulfilled. es que el tiempo se ha cumplido. And they said, what time? Y ellos dicen, ¿y cuál tiempo? It's only recently we've actually started to talk about time. It's only recently that we've started to talk about Y time. de hecho fue solo recientemente que empezamos a hablar de profecías de tiempo definido, Like here, como aquí. 2018. En 2018 fue que empezamos a hacerlo. That's where we've got to get to this event. Fue todo esto lo que nos tomó para poder llegar a este evento. And I want to remind us Y les recordaré that even this date, de que incluso esta fecha it's got nothing to do with the Sunday law anyway. no tiene nada que ver con la ley dominical. So even that hasn't helped. Así que ni siquiera eso nos ha ayudado. We have nothing to offer. No tenemos nada que ofrecer. And I railed upon this leader in the movement for this behavior. Entonces yo agarré a una líder del movimiento Told them off. y la critiqué, más o menos, por ella no haber entendido nada en esa historia. And I said that they were derelict in their duty. Y yo dije de que se habían quedado Then I dormidos said- en su deber. What are the rest of you even doing here? Y dije en el estudio, ¿y ustedes qué más? ¿Qué hicieron ustedes? Believing this craziness? Ustedes creyeron en toda esta locura de aquí. Because it sounds like a cult. Porque esto suena como si fuese una secta. You've been here, some of us, for a long time, Muchos de nosotros hemos estado aquí por años, por tiempos, mucho tiempo, and year after year you keep on holding on to this thing. y año tras año sigues manteniéndote aquí. Then in the class, someone says, oh, I disagree with all of that, Y luego en la clase alguien viene y me dice, yo no concuerdo con nada de eso, which was good. lo cual está bien. So they said, Y dijeron, this 30 years estos 30 años is not incompetence. no es incompetencia. Let's put a nice storyline to this. Más bien vamos a poner una connotación más bonita, más buena. It's 30 years of preparation, Fueron 30 años de preparación, training. de entrenamiento. Now, training is a nice word. Y entrenamiento es una palabra bastante So buena. now I can't accuse anyone. Entonces aquí ya no puedo acusar a nadie, We've just been training for 30 porque years. simplemente hemos estado siendo entrenados por 30 And now- años. Y ahora
We're about to begin our work. es que estamos a punto de empezar nuestra obra. That's a much nicer story. Ya es una historia un poco más I said, agradable. okay, we'll go with that one. That's a good story. Entonces yo dije, muy bien, vamos a quedarnos con esa, es una historia buena. I want to remind all of us Quiero recordarles a todos that this 30-year story de que esta historia de 30 años, that we were given a few months ago, de que se nos fue dada hace unos pocos meses, the preparation or the training of the priests, la preparación y el entrenamiento de los sacerdotes, let's not go to the spiritual, let's go to the literal. no vayamos a lo espiritual, vayamos a lo literal. What does a priest have to do? ¿Qué tiene que ver un sacerdote? Teach, ¿Qué tiene que hacer un sacerdote? intercede, Enseñar, know how to do sacrifices. hacer sacrificios. And the third component, Y un fourth, whatever the number, tercer o cuarto componente que le hacen los sacerdotes hacen, they need to know how to dress. ellos tienen que saber cómo vestirse los sacerdotes, ¿no? When did they learn how to dress? ¿Cuándo los sacerdotes aprendieron cómo vestirse? When they're 30 Cuando tenían 30 años or earlier? o antes. Because when you're 30, Porque cuando tienes 30 años, you get your job assignment, te dan tu carta de trabajo and now you're told to work, y te dicen, ahora comienzas a trabajar self-functioning. de manera independiente. You're not learning your job now. Ya no estás aprendiendo tu trabajo. So if you're going to go for the model of training, Entonces, si vas a llegar al modelo del entrenamiento, si when you quieres, get to 2019 cuando llegues a 2019 and you're a priest, y eres un sacerdote one ya, thing you should know is how to dress properly. una cosa que deberías saber es cómo vestirte apropiadamente. So if people want to start arguing that our dress code is not a prophetic subject, Entonces, algunas personas quieren empezar a hablar de que la manera de vestirnos ahora no es un asunto profético. it really does not fit in. Eso realmente no encaja. I'll just do it this way. With my sister's study, who was over there somewhere, Una hermana, el estudio de mi hermana, because she saw this ella vio esto, lo de la preparación, in France a couple of weeks ago. en Francia, un par de semanas atrás. So whatever version you want, Entonces, cualquiera que sea la versión que quieras ver de estos 30 you años, want to tell someone off, le vas a decir a alguien, or you want to give a story that they need to be prepared, le vas a decir a alguien que tiene que prepararse. you get to the same place. Vas a terminar llegando al mismo punto, God is in control of this movement. que Dios está en control de este movimiento. And though you might not like to hear this, Y que aunque tal vez no te guste escuchar esto, all the mistakes, todos los errores, all the ugliness todo lo que es feo, o were not there by coincidence. no fueron cosas que estaban allí por coincidencia. They had to be there Tenían que estar ahí in order to achieve a perfect result. para poder alcanzar un resultado perfecto. Perfection means coming to its end. Perfección significa llegar a su completación. So when you've heard me criticize how bad this movement has been over the last 2 or 3 years, Entonces, cuando ustedes me escuchan a mí hablando de qué tan mal y errado está el movimiento por los últimos 2-3 años, and yet this movement is perfect, y a pesar de eso sabemos que el movimiento es perfecto, I want us to begin to see how those two contradictory statements come together. quiero que empiecen a ver cómo esas dos declaraciones contradictorias realmente se juntan. Without Miller's mistake, Sin los errores de Miller, without John the Baptist's mistake, sin los errores de Juan el Bautista, without the mistake from 1989, sin los errores de 1989, desde 1989, you just don't even have a movement. ni siquiera hubieses creado un movimiento. God is constrained Dios está restringido by our humanity, por nuestra humanidad, our approach to dealing with problems, la manera en que nosotros abordamos con los problemas. in order to have a perfect end. Y eso lo hace Dios así, y tiene que hacerlo así para que podamos llegar a un And though you may not like it, final perfecto. Y aunque tal vez no te guste, every single one of those steps, cada uno de estos pasos, when we look at them as mistakes, cuando los miramos como siendo errores, we should see them deberíamos verlos as perfect steps como pasos perfectos to the next dispensation. a la nueva dispensación. And this
runs against everything that we've ever understood or believed. Y esto parece ir en contra de todo lo que alguna vez hemos comprendido o creído. You can only see these things Solo puedes ver estas cosas if you're willing to use this methodology, si estás dispuesto a usar esta metodología, if you're willing to think through problems, si estás dispuesto a pensar en los problemas, you're willing to challenge yourself and others si estás dispuesto a desafiarte a ti mismo y a otros and not remain in this ditch, y no permanecer en ese hueco, en esa zanja, which is the ditch of saying, thus saith the Lord. que es ese hueco, ese engaño en el que te encuentras de decir, así Because dice el all you're gonna Señor. get back from someone is Porque lo único que vas a recibir de respuesta por otra persona, reading incorrectly. alguien te va a decir, estás leyendo incorrectamente, tú así dice el Señor. Oremos. Heavenly Father, we thank you. Querido Padre, te agradecemos. We ask and pray that you would guide and direct us Pido que nos guíes y nos dirijas in the study and meditation of your word. en el estudio y la meditación de tu palabra. Help us to see Ayúdanos a entender y a ver it's through our human weakness that perfection occurs. que es a través de nuestras debilidades humanas que la perfección se alcanza. Help us to understand Ayúdanos a entender through these childish stories that we have discussed a través de estas historias infantiles que acabamos de discutir, that you are a great and good God de que tú eres un Dios grande y bueno and that you're not willing that any should be lost, y de que tú no estás dispuesto a que nadie se pierda, that you will go to extreme lengths de que tú puedes llegar a extremos to perfect your work para poder perfeccionar tu obra and to save your people. y salvar a tu pueblo. It's our prayer, Es nuestra oración, each of us bowed before you, cada uno de nosotros aquí delante de ti arrodillados, that we would see your hand de que veremos tu mano and that we would participate in this work. y de que participaremos en esta obra. We pray in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.